Hola, ¿cómo están, amigos de Facebook, YouTube e Instagram? Les habla su amigo y servidor Fernando Olvera, agente de seguros, especialista en vida, gastos médicos y daños. Y el día de hoy cambiamos de locación. Hoy estamos del otro lado del muro, en otra oficina que tengo, aquí en el despacho de Hola Consultores en Seguros. Y este video va a ser acerca de contestar 5 preguntas de lo que es el examen para cédula B. Como ya les habría comentado en videos anteriores, a nosotros como agentes nos hacen exámenes cada 3 años para refrendar la cédula, y son exámenes que van encaminados a contestar determinados módulos dependiendo del tipo de cédula a la cual se quiera acceder, ¿no? Entonces hay muchos módulos, muchas cédulas, pero ahorita nos vamos a enfocar en algunos de esos módulos de la cédula B. Entonces vamos a ir tratando de hacerlo como muy dinámico para que ustedes vayan entendiendo también y yo les vaya compartiendo esto de lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? Y el módulo o el título es Riesgos Empresariales. Y aquí la primera pregunta se dice así. Dice, ¿a qué etapa de administración de riesgo corresponden las actividades de buscar causas, efectos y clasificar los riesgos? Hay 5 opciones, que es identificar, evaluar, transferencia o retención. Estos son de opción múltiple, pero ojo, a pesar de que son de confusión múltiple, de verdad que sí llegan a ser confusión múltiple, porque si no lees bien, ¿no? Si no analizas bien la pregunta, te vas con la finta y contestas a otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, dice, ¿a qué etapa de la administración de riesgos corresponden las actividades de buscar causas, efectos y clasificar riesgos? La respuesta es evaluación. Si se dan cuenta, aquí dice ¿a qué etapa de la administración de riesgos? Entonces, te está hablando de lo que es un orden cronológico. La evaluación, parte del trabajo que nosotros hacemos como agentes de seguros, es cuando tenemos que asegurar un riesgo, hablando específicamente de lo que es la parte empresarial, los negocios, las fábricas. Pues tenemos que ir a cerciorarnos para ir a hacer un análisis del tipo de riesgo que estamos asegurando, las colindancias en donde está ubicado el edificio o el inmueble, el negocio, y hacer esa evaluación en ese orden de buscar causas, efectos y clasificar los riesgos para tener una mejor evaluación del negocio que se está queriendo asegurar y disminuir con esto, pues obviamente también las posibilidades de que en determinado momento no se contemplen ciertos puntos importantes que llegan a ser de vital importancia para la compañía de seguros a la hora de calificar o de asegurar un riesgo, y sobre todo obviamente también de cuantificar cuánto es lo que me va a costar, cuánto le va a costar a la compañía de seguros indemnizar cierto riesgo, y obviamente también el tema de la prima de seguros. La pregunta número 2 dice, ¿qué tipo de riesgo siempre produce pérdidas económicas cuando se realiza? Tenemos 4 opciones: especulativo, puro, mutativo. Nada más me voy a buscar a las respuestas correctas, ¿no? Y reducido. Repito la pregunta, ¿qué tipo de riesgo produce pérdidas económicas cuando se realiza? La respuesta es el puro. Es un daño directo, porque tenemos hay 2 tipos de pérdidas, que es la pérdida que es causada al momento de que se incendia y explota y todo se cae y todo se quema y todo pasa, y la consecuencial, que es la que yo dejo de percibir los ingresos por las ventas que se pudieron haber hecho en ese negocio, en esa empresa, o las rentas que pude haber percibido. Entonces tenemos un daño directo y tenemos un daño indirecto. Entonces aquí en este caso la respuesta es puro, porque es el daño directo que sufre producido por un incendio, o bueno, por algún tipo de los siniestros que cubren las diferentes coberturas del seguro, ¿no? La pregunta número 3, ¿qué tipo de riesgo puede
puede causar pérdidas o ganancias económicas cuando se presenta? Dice mutativo, no calculado, especulativo y puro. Estas dos preguntas van de la mano. Con la respuesta, perdón, la pregunta anterior, la vuelvo a repetir. ¿Qué tipo de riesgo puede causar pérdidas o ganancias económicas? Lo que hablábamos hace un momento, cuando se presenta. La respuesta es el especulativo, porque es un daño indirecto, reducción de utilidades, pérdidas consecuenciales, que también es una cobertura adicional que también se puede contratar dentro del seguro empresarial. ¿Sale? Ahí llevamos tres preguntas. Vamos por la cuarta. Dice, para la administración de riesgos, ¿qué solución consiste en asegurar, afianzar o modificar los contratos para evitar asumir obligaciones? De esto ya había hablado en videos anteriores de lo que son las actitudes del ser humano frente al riesgo. En este caso hay 4 opciones: eliminar, transferir, reducir o retener. Y la respuesta correcta es transferir. Vamos a leer otra vez la pregunta. Para la administración de riesgos, ¿qué solución consiste en asegurar, afianzar o modificar los contratos para asumir obligaciones? Y la transferencia se refiere precisamente a eso, que yo no quiero asumir la responsabilidad de la pérdida de mis bienes, de mi salud, de mi dinero, y lo transfiero a un tercero, que bueno, es una compañía de seguros, en la cual pactamos, ¿no?, un pago de prima, un pago de deducible. Si llegara a haber algún siniestro, la compañía paga una parte, yo pago otra, entonces ya estamos transfiriendo el riesgo, porque la otra pues es retenerlo, que yo me lo quede, que yo absorba toda la pérdida, y si es que llego a tener como mucho dinero, pues ya a lo mejor no me va a hacer nada y es como quitarle el pelo a un gato. Pero como no, a lo mejor no va a ser ese el punto, porque incluso la gente que más lana tienen aseguran todo. Pero bueno, al final de cuentas es una de las actitudes que se pueden llegar a tomar, el retener el riesgo y absorberlo con las posibles consecuencias económicas que conllevan. Y la última pregunta, ya para finalizar, dice, todas son actitudes que pueden adoptar el individuo ante un riesgo. Dice asumir, eliminar, prevenir y agravar. Y la respuesta correcta es agravar el riesgo. Dice, las actitudes que puede adoptar el individuo ante un riesgo. La agravación del riesgo es una exclusión y no pertenece a las actitudes del ser humano frente al riesgo. Ya en videos también anteriores hemos platicado de lo que es agravar un riesgo, que es no generar las consecuencias, no generar las condiciones adecuadas para hacer que el riesgo, una vez que ya se produjo, sea disminuido, y que por el contrario lo agravamos, ¿no? Si, por ejemplo, nos metemos a una inundación, así metemos el coche como va y se mete por el escape, le seguimos dando al motor y se desviela, eso ya es un agravamiento del riesgo. ¿Sí me explico? Entonces son las consecuencias de no haber asumido ciertas circunstancias para tratar de disminuir el riesgo, y que si a lo mejor el daño iba a ser de 10 pesos, resultó que fue de 20, ¿no? Porque no tomamos esas debidas precauciones. Entonces, cuando les pase eso, háblenle inmediatamente a su seguro, a su agente de seguros o a su ajustador de preferencia. ¿Sale? Y hasta aquí lo vamos a dejar, y vamos a estar contestando más preguntas para que también nos vayamos empapando en el tema de los seguros, y que ustedes y yo vayamos desarrollando, aprendiendo y explorando este tipo de temas que son muy interesantes, y que más bien se vuelven interesantes hasta que te pasa el siniestro. Hasta ese momento le pones un poco de atención, pero la idea es precisamente ir generando cultura del seguro. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse al canal también de YouTube, que ahí tengo el canal de YouTube de Hola Consultores. Suscríbanse y nos vemos en la próxima.